Muy buenos días, tengan todos ustedes, mis queridos hermanos, mi iglesia. Gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro devocional de este día 24 de septiembre, ya entrando plenamente el otoño. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a en esta mañana quisiera yo compartir con ustedes algunos pensamientos relacionados con el tema que hemos estado tratando en nuestros sermones del domingo. Y hoy quisiéramos hablar un poquito acerca de la libertad. Como ustedes saben, hemos estado estudiando el libro de Gálatas y, y el libro de Gálatas pues nos enfoca de una manera muy directa lo que es el tema de nuestra libertad cristiana. Así que me gustaría enfocarme un poco en este tema el día de hoy. Gracias por acompañarnos hoy. Ya veo que los hermanos están conectándose. Leo y Alfredo están con nosotros. Gracias por iniciar desde temprano. Bueno, pues ¿qué les parece si empezamos con el devocional y comenzamos hablando acerca del tema de la libertad? Y quisiera yo el día de hoy pues empezar haciéndoles una pregunta. Y la pregunta es esta: ¿cómo imaginamos a una persona libre? Cuando nosotros pensamos en una persona libre, pues obviamente, ¿verdad? Pensamos en alguien que anda por todos lados, en una persona que puede entrar y puede salir, por ejemplo, a los mercados, a las tiendas, una persona que no tiene ningún tipo de restricciones. Eso es lo que podríamos nosotros entender como una persona que es libre. No hay nada que lo ata. Incluso llegamos a pensar que una persona libre es una persona que tampoco tiene obligaciones. ¿Sí? Es decir, yo no tengo ninguna obligación, soy libre, puedo hacer con mi vida lo que yo quiera, puedo andar como quiera, ir a donde quiera. No hay obligaciones, ni hay ataduras, ni hay limitaciones. Eso es lo que generalmente pensamos nosotros que es la libertad. Pero la pregunta, ¿será esto a lo que se refiere la escritura cuando nos dice que nosotros somos libres? ¿Será que nos dice que ya no tenemos obligaciones, que ya no estamos atados a nada, etcétera? ¿Será ese nuestro concepto de libertad? Bueno, para empezar a reflexionar sobre de esto, me gustaría compartirles un pasaje de la Biblia. El pasaje se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 8, los versículos 31 al 37. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. En este pasaje el Señor fue muy claro y muy directo con aquellas personas que habían creído. Es muy curioso que hay mucha contradicción en el texto, pero no vamos a entrar en él, sino que vamos a enfocarnos básicamente
en la declaración que Cristo les dirige. Después de que habían creído en Él, el Señor Jesucristo les dice que si el Hijo les diera la libertad, iban a ser verdaderamente libres. Si ustedes notan, aquí hay un poquito de conflicto, porque estas personas habían creído en Cristo. Lo curioso del asunto es que habiendo creído en Cristo, ellos todavía no eran libres. Parecería un poquito contradictorio, y aquí muchas personas van a empezar o han empezado a desarrollar doctrinas y fábulas muy raras, ¿verdad? Bueno, ¿a qué se está refiriendo aquí el Señor? ¿Qué es en realidad ese concepto de libertad? Mira, déjame decirte esto. Yo creo que tú y yo, desde el momento en que creímos en Cristo, hemos empezado con un proceso. Y este proceso no ha sido un proceso sencillo. Muchas de las veces todos nosotros, aún habiendo creído en Cristo, nos encontramos atados a diferentes situaciones. Situaciones que en ocasiones hasta vergüenza nos da, ¿verdad? Algunos todavía, habiendo creído en Cristo, no pueden abandonar cierto tipo de prácticas como el alcoholismo, como el tabaquismo, etcétera, ¿no? Y esas situaciones no nos permiten a nosotros desarrollarnos. Ahora, ¿por qué lo hace, por qué pasa esto? Pues la respuesta es muy simple. Cuando nosotros debemos de entender que cuando nosotros creímos en Cristo, nosotros venimos de un estado que se conoce en la Biblia como estado de pecado. Es decir, desde el momento en que nosotros creímos o que nacimos con una personalidad inclinada a hacer todo lo contrario a lo que a lo que Dios quiere de nosotros. Las características básicas entonces de nuestra personalidad son características que nos alejan de Dios. ¿Sí? Es decir, en lugar de buscar a Dios, y yo creo que a ustedes les ha pasado, en lugar de buscar a Dios, nosotros preferimos huir de Él, porque pensamos que si nos metemos dentro de la disciplina, nos metemos dentro de las ideas que la Biblia nos da, nos vamos a sentir oprimidos y es probable que perdamos incluso hasta relaciones. Es por esto que muchas veces nosotros preferimos alejarnos de Dios. Es decir, no que lo olvidemos completamente, pero sí lo hacemos a un lado. Decimos, pues me basta con ir a la iglesia, doy mi ofrenda, se acabó, ¿verdad? Pero después de eso, en mi trabajo, en mi vida personal, en mi familia, me olvido del asunto hasta que llegamos nuevamente al domingo y vamos a la iglesia, ¿verdad? Y ahí expiamos nuestra culpa. Bueno, ese tipo de actitud no es otra cosa más, ¿verdad?, que características de nuestro ser, características que nos alejan de Dios. ¿Por qué? Porque para nosotros entrar a relación con Dios es tratar de buscar un cambio muy grande, un cambio que puede incluso hasta hacernos difícil. Decimos, yo nunca voy a poder hacer esto. ¿Por qué tenemos esa situación? Pues la tenemos simplemente porque nosotros desde el nacimiento somos gente pecadora. Hay en nosotros esa herencia de pecado, hay en nosotros esa naturaleza pecaminosa que así le llama la Biblia, o concupiscencia o viejo hombre, que nos ata a hábitos y costumbres. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo, es cierto, nosotros hemos confiado en Él para nuestra salvación, pero aún no empezamos el proceso de empezar a abandonar cosas. Es como si dijéramos que tú en tu casa, ¿verdad?, haces una remodelación, nos pasó aquí en casa,
Hicimos una remodelación, vinieron los albañiles, total, terminaron la remodelación y de pronto vi la casa y vi que había ladrillos por un lado, arena por el otro lado, ¿verdad? Vi que algunas de las ventanas estaban llenas de mezcla. Bueno, la remodelación ya se había hecho, de hecho estábamos viviendo ya dentro de la casa con todos los cambios, pero todavía había cosas que teníamos que sacar. Teníamos que desechar el cascajo, teníamos que desechar la basura que habían dejado. Había necesidad de hacer un cambio, ¿sí? Y esto nos pasa precisamente a todos nosotros cuando creemos en Cristo. Ahora, ¿por qué les comento esto? Porque estamos hablando de libertad, ¿sí? Es decir, cuando tú y yo creímos en Cristo, fuimos hechos libres de todo esto. ¿Qué se requiere? Pues se requiere que yo realmente decida empezar a sacar la basura. ¿Sí? Fíjate que cuando nosotros entramos a la Biblia y empezamos a ver el tema de libertad, nos encontramos con varios datos interesantes, ¿no? En primer lugar, cuando vemos el tema de la libertad, nos encontramos con que la libertad que Cristo nos dio, es una libertad de la esclavitud del pecado. Dice en Romanos capítulo 6 versículos 17 y 18. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué significa esto? Bueno, significa básicamente, ¿verdad?, que yo ya soy libre. Y yo ya no tengo que cargar con toda esa suciedad en mi vida. Miren, volviendo al ejemplo que les decía, ¿no?, de la construcción. Uno podría decir, pues ya me acostumbré. Yo he visto muchas casas así, ¿no? Bueno, es que aquí está el montón de arena, ¿verdad? Pues, ¿qué voy a hacer con ella? Pues ahí la dejo. Algún día me va a ser útil. Y he pasado por casas que ya están terminadas y todo, y allá en la puerta de la casa hay un montón de arena, ¿verdad? Otras veces decimos, no, pues me sobraron estos ladrillos, ¿verdad? Ahí los voy a llevar, algún día me van a servir. Y empezamos a acumular cosas. Lo mismo es en nuestra vida. Nosotros hemos creído en Cristo como Salvador personal, pero tenemos nuestros guardaditos, ¿sí? Tenemos ahí nuestros guardaditos y no queremos separarnos de ellos, ¿sí? La Biblia nos dice que nosotros ya somos libres de la esclavitud del pecado. Y aquellas cosas que para ti y para mí eran hábitos, porque estábamos acostumbrados a vivir en eso, ahora ya no necesitamos depender de ellos, no necesitamos guardarlos, porque tú y yo hemos sido liberados del poder del dominio del pecado. Ahora, si tú quieres pecar, pues ya es por tu gusto, ¿verdad? No es porque el pecado sea mayor o más fuerte que tú. Tú tienes poder para decirle no al pecado. Pero ¿por qué tienes ese poder? Porque Cristo te liberó. Además de esto, fíjense, también hay otro pasaje que me gusta mucho, y este pasaje lo encontramos precisamente en la carta a los Hebreos. En Hebreos capítulo número 10, el autor de la carta en el versículo 19 dice así, voy a leerles el 18. Pues donde hay remisión de estos, hablando del pecado, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, ya no tengo que estar haciendo ofrendas por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Fíjense nada más, ¿qué es lo que tenemos?
tenemos libertad. Ahora, ¿para qué? No solamente para decirle al pecado, no. Tenemos libertad para poder entrar a la misma presencia de Dios y estar en comunión con Él. Y tenemos la libertad, al decirle no al pecado, de estarnos limpiando constantemente. Yo sé que tú, cuando estás en tu casa trabajando, probablemente haces algún trabajo con la que te ensucias las manos. Muy bien, de pronto tu esposa, tu esposo te dice, venga, se vamos a comer ya, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que haces? Te vas y te lavas las manos. Bueno, lo mismo sucede ahora con nosotros en nuestra relación con Cristo. Cristo nos liberó del pecado. Si por alguna razón, ¿verdad? Tú cometiste el error y pecaste, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues lo mismo, lavarte. ¿Y cómo lo vas a hacer? Llegando a la presencia de Dios, fíjate, con toda libertad a lavarte las manos. ¿Eso qué significa? Que puedes llegar con Dios a confesarle tu pecado porque Dios te va a perdonar por él, porque ya te liberó, ya eres su hijo, tienes libertad para entrar a la presencia de Dios. Entonces, mi hermano, fíjate, no solamente somos libres del dominio del pecado, ahora también somos libres para entrar a la presencia de Dios. Si hay pecado en mí, yo puedo llegar delante de Dios y decirle, perdóname, y abandonar el pecado, lavarme y abandonar entonces el pecado, porque el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. En Romanos capítulo 7, versículo 6, nos dice también, fíjate interesante, que ahora nosotros también estamos libres de cualquier tipo de fórmulas. Ya no estamos bajo una ley. Dice Pablo en Romanos 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, porque en muchas de las ocasiones nosotros estamos pensando en agradar a Dios y eso es algo que queremos de todo corazón. Tú y yo queremos agradar a Dios. Y a veces pensamos, ¿cómo puedo agradar a Dios? Y empezamos a establecer normas. No hagas, no veas, no toques. Incluso muchos de nosotros vamos a la ley en la Biblia, a la ley mosaica. Y Pablo precisamente se refiere a esa ley en este momento, ¿verdad? Y dice Pablo, ya no estamos sujetos a ella. ¿Sí? Ya no estamos sujetos a esa ley mosaica. ¿Por qué? Porque Cristo nos liberó. Ya estamos muertos a todo eso, porque la ley, lo único, su objetivo fundamental era mostrar el pecado, ¿sí? Porque por eso decía, no matarás, y mostraba que el matar era el pecado. No hablarás falso testimonio, el hablar falso testimonio es pecado, la ley lo revela. Ahora, hermanos, nosotros podemos llegar a la presencia de Dios y con toda libertad entender que hay cosas que no convienen en nuestra vida y que no necesito establecer normas para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le agrado con mi corazón, con mi vida, a Dios le agrado con mi conciencia, ¿verdad? Entonces, ya no necesitamos eso, ¿verdad? A Dios le agradamos porque Cristo está en nosotros. Es por esto que como Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 2, ahora nosotros estamos libres, pero ¿para qué? Para servir a Dios. Ahora yo puedo elegir servir a Dios. Fíjate qué cosa tan bella, ¿verdad? ¿Qué es lo que la libertad entonces significa para nosotros? Significa, ¿verdad?, que Cristo ha cambiado todo nuestro estado de pecado. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de la ley, ahora podemos estar en la presencia de Dios y podemos servirle con toda libertad. Eso significa, hermanos, que ahora como creyentes somos libres y está en nuestras manos decidir la manera en que vamos a vivir. Una vida que agrada al Señor
una vida que busca la enseñanza bíblica, que aprende de la Biblia y que sigue la enseñanza bíblica, o una vida mediocre. Podemos elegir una vida mediocre que medio juega con su libertad, pero sigue con su pecado. Hermano, fíjate, libertad significa también capacidad de poder elegir y elegir lo que es mejor. Ahí te dejo entonces con esos pensamientos que espero sean de ayuda. Recuerda, si el Hijo del Hombre nos libertare, seremos verdaderamente libres. ¿Sí? No solamente de nombre, no solamente de idea, sino libres de verdad en todo cuanto nosotros hacemos y pensamos. Pues que Dios nos bendiga y nos ayude en este día. No olviden, nos vemos en la iglesia. Hoy tendremos elecciones de miembros del concilio. Espero que ya tengan ustedes la persona que desean que sea parte del concilio. Nos veremos entonces en los servicios de hoy. Gracias por nuevamente por sus comentarios, gracias por sus saludos. Espero que el Señor los siga bendiciendo a todos ustedes y que los guarde. Gracias Lupita, Blanca, Ruti. Gracias nuevamente a Caro. Ay, mi hija por fin se conectó. Hija, qué gusto verte por acá. ¿Verdad? Leo Patiño, Alfredo, todos ustedes, gracias por acompañarnos y que el Señor les siga bendiciendo y sobre todo, hermanos, disfruten de su libertad en Cristo. Que Dios los guarde.